Buenos días al grupo de Efesios 2, 8 y 9 y a los que están escuchando el canal de YouTube. En el día de hoy vamos a hacer el capítulo número 3 de Romanos, versículo 1 al 8. Y dice así: ¿Qué ventaja tiene pues el judío, o de qué aprovecha la circuncisión? Mucho en todas maneras. Primero, ciertamente que le ha sido confiada la palabra de Dios, pues que si algunos de ellos han sido incrédulos, su incredulidad ha hecho nula la fidelidad de Dios de ninguna manera. Antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fuere juzgado. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto que Dios da castigo? Hablo como hombre, en ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Pero si por si mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir como se nos calumnia y como alguno cuya condenación es justa, afirman que nosotros decimos hagamos males para que vengan bienes? Bueno, si quieren encontrar las prédicas completas en el canal de YouTube, están en el canal mío, están ahí todas completas. Yo en estos 15 minutos y medio que me quedan, tratar de desarrollar un poco. Pablo, después de, vamos a decir, de confrontar, mostrar en los capítulos anteriores que el gentil y tanto el judío están bajo condenación y necesitan ser justificados, en todo este capítulo va a mostrar la necesidad de ser justificado ante Dios. Ahora empieza a decir esto, que si el judío, o esta clase étnica judía, si Dios le dio, vamos a decir, la ley, o sea, ¿de qué valor tiene eso? O sea, ¿de qué aprovecha la palabra? La palabra ahí, para ello, significaba de aprovechar, sería, se aprovecha para la salvación, porque ahí la palabra aprovecha es ofeleia, que viene de un verbo ofeleo, sería aprovechar, beneficiar, aprovecha de algo. ¿Para qué Dios dio esto si después le va a decir que no sirve? ¿Acaso Dios es injusto? ¿Por qué haría eso? ¿Mm? Entonces, ¿tiene alguna bendición, algo que pueda decir extraordinaria para ellos, que es diferente a los de los demás? O sea, ¿tiene un valor la ceremonia que ellos hacían de la circuncisión? Bueno, él le dice que le había dado mucho, pero empieza a decir con la palabra. Dios le había dado a ellos la palabra escrita, pero la palabra es logión. Quizás ustedes la conocen, palabra como viene la palabra griega de logos. ¿Mm? Se traduce de muchas formas ahí, pero la palabra, yo había escuchado la palabra misma de Dios mismo. Si ustedes ven en Deuteronomio 4, 1, Deuteronomio 6, 1 y otras partes, incluso podríamos decir que escucharon también la palabra por el Señor Jesucristo, que Dios encarnado. Cuando Cristo estaba hablando, encarnado acá, caminó y hablaba. ¿Mm? Entonces, pero ellos, más que, creo que Pablo se está refiriendo a la palabra que tenían ellos escrita, o el Antiguo Testamento que conocemos nosotros. En ellos tenían todo eso escrito. Entonces, se le había dado las palabras. En el capítulo 9 él va a hablar un poco más de eso, los privilegios que tenía. Pero aprovecha de algo entonces esto. Pablo dice que sí, que el ser judío étnico de ahí ofrece muchas ventajas. ¿Por qué? Porque Dios le dio o le encomendó la ley para que conocieran su voluntad y la cumplieran. Ahora, usted puede tener la palabra de Dios y se aprovecha de algo, mire, aprovecha si usted cree, porque fíjese que ellos dicen que no creyeron a la palabra, pues, que si ellos han sido incrédulos, pues que si alguno de ellos es incrédulo, su incredulidad ha hecho nula la fidelidad de Dios. No es que Dios, vamos a decir, Dios fue infiel o Dios no cumplió, ¿para qué aprovecha si después me viene a acusar? Es que la palabra tenía un sentido, tenía un propósito, no vuelve vacía la palabra. La palabra no vuelve vacía porque la palabra tiene que venir acompañada con fe y arrepentimiento. Ellos querían que esa palabra ya como que Dios les dio y ya está. No, eso tenía que llevarlo a Cristo, conducirlo a Cristo. Ahora aprovechó de algo, bueno, si la persona viene, se arrepiente y viene con fe. Ahora la incredulidad de ellos, vas a decir, ¿hizo nula la fidelidad de Dios? No, amados, Dios ha prometido algo y Dios, vamos a decir, no es que a ver si está esperando que si el hombre cree o no cree. No, Dios va a cumplir su propósito. Lo que vamos a ver acá, que más adelante, capítulo 9, que había
una raza dentro de los judíos espiritual. Dios iba a cumplir su propósito en aquellos que el Padre le había dado al Hijo. Entonces Dios es veraz. Pasa que el hombre es mentiroso. Creo que nombra el Salmo 51.4, si no me equivoco. No estoy seguro, pero que es 51.4. Dice, para que sea justificado en tu palabra y venzas cuando fuera juzgado. ¿Qué es eso, juzgado ahí? El hombre es mentiroso, quiere sentar a Dios en el banquillo y decirle, mira, lo que estás haciendo está mal. Yo cuando he predicado, no quiero hablar de ciertas doctrinas, pero cuando he hablado que me ha tocado tocar un sermón o decir algo que no me gusta tocar la palabra, y yo creo en esa doctrina, que es la doctrina de la elección, que mañana vamos a ver, cuando lo veamos en el capítulo 9, en otras partes, de la elección soberana de Dios, hablando de la soteriología, de la salvación, porque él es soberano, la elección en otras cosas, pero en los ángeles y otra cosa, pero acá de la salvación, y muchos dicen, es injusto eso. Bueno, acá, fíjese, el hombre quiere decir que Dios es injusto en esto. Para que sea hallado justo sería justificado. La idea ahí en el versículo sería algo así como vindicado en la justicia de su juicio. Dios no necesita ser vindicado en nada. Dios es justo. Ahora, lo que quiere decir es que justificado, fíjese cuando el Señor Jesucristo, creo que en Timoteo le dice que fue justificado el Señor Jesucristo en Timoteo, ¿se acuerdan? Hablando del misterio de la piedad, que no me da tiempo de hablar ahora, no es que necesitó ser justificado por nosotros, él fue hallado inocente, Señor Jesucristo, de los veredictos y las acusaciones. No sé si lo han leído el texto, Timoteo. Jesucristo fue justificado, hablando grande es el misterio de la piedad. Bueno, Jesucristo fue justificado. ¿Usted cree que Jesucristo necesitaba ser justificado? No, lo que está diciendo es que fue hallado inocente de todas esas cosas, acusaciones. Bueno, acá la idea sería algo parecida, para que fuera, cuando fuera juzgado, o sea justificado él, que sus juicios son justos. Eso es, más o menos en el contexto lo que habla, sobre Dios es injusto. Ahora lo que sucede es que la persona no cree, la persona prefiere acusar a Dios y decir, Dios no me escogió, Dios me utiliza. Y ese es el argumento por el que viene, que si ustedes siguen leyendo, dice eso. Si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Sería injusto Dios que da castigo? Entonces, ¿qué está diciendo? Bueno, esto es injusto. ¿Por qué? Porque si nuestros pecados, vamos a decir, los pecados que tenemos nosotros, hacen resaltar la justicia de Dios, entonces, ¿qué significa? Sería algo así, como cuando un joyero vende algo, un diamante, y pone un paño negro, hace resaltar ese brillo que tiene. Bueno, la idea es lo mismo, sería algo así como nuestra negrura, como el paño ese, hace resaltar su justicia. Entonces, ¿por qué nos acusa? Si nosotros de alguna forma le estamos dando una ayudita a Dios, ¿para qué? Para que Él sea, que se puedan ver su justicia y su santidad. Ahora que le ayudamos, no lo dicen así, ¿no? Como una persona arminiana no diría que su salvación es por obras, no lo diría nunca, como decía Charles Spurgeon. Un arminiano no diría eso, pero sí está diciendo que él salvo por su libre albedrío, él no necesita el poder regenerador del Espíritu Santo que le regenere para que después que le dé vida vaya, que ninguno va a decir eso. Incluso cuando ora, él pide que salve a sus familiares, está dependiendo de la soberanía de Dios. Igual los judíos tampoco, decían, ¿cómo necesitamos de Dios? ¿Qué es esto de la gracia si nosotros somos escogidos? ¿Se dan cuenta más o menos cómo viene el argumento? Nosotros de alguna forma estamos mostrando o ayudando a Dios. Ahora, ¿cómo es esto? Que nuestros pecados están sirviendo, vamos a decir, al propósito de Dios. ¿De qué? Para que la gente pueda ver la bondad, la justicia y lo malo que somos. Pero si esto es así, ¿por qué no va a castigar? Dice, por nuestros pecados. Si de alguna forma lo estamos ayudando a Dios nosotros. Pero más o menos así, yo lo parafraseo para que ustedes lo puedan entender. Entonces Pablo dice, no, de ninguna manera no acontezca esto, que Dios nos libre de un pensamiento así. Ahora Pablo está diciendo, aunque más adelante va a hablar de la justicia de Dios, pero acá de alguna forma está entrando en el tema, está hablando como, a ver cómo lo puedo resumir. ¿Cómo vamos a decir, se podría mostrar la justicia de Dios, de castigar el pecado, si es un Dios justo, santo, si pasa por alto el pecado? ¿Cómo pueden decir eso ustedes, que con su pecado ayudan a Dios? No acontezca eso. Y si Dios
pasa por alto pecado y utiliza, no quiero entrar, vamos a decir, cuando estuvimos hablando de la confesión, vamos a decir, Dios no es el autor, vamos a decir, del pecado. Acuérdense, utiliza el pecado, pero utiliza a Satanás, cosas así para llevar a cabo su propósito, como un instrumento o algo, como lo lleva para perfeccionar a veces al cristiano en ciertas cosas, como Job, que ustedes lo vieron, utilizó al enemigo, pero él no es el autor, entonces eso es importante entender. ¿Cómo podría condenar después? No podría juzgarme, vamos a decir, ni condenarme. ¿Por qué? Porque de alguna forma vamos a decir, él es el que está haciendo eso. Entonces, eh, él está diciendo que con la infidelidad de él, está argumentando Pablo que lo que ellos dicen, se está glorificando a Dios, se hace resaltar la verdad de Dios. ¿Y cómo? En contraste con que yo soy mentiroso, porque todo hombre es mentiroso y él es verdadero. Entonces, con mi mentira, Dios puede ser hallado verdadero. Pablo está diciendo eso. Si alguno se levanta con un pensamiento así retóricamente, está como se responde a sí mismo. Era una forma de esa cultura de hablar, ¿sí? Entonces eso es lo que está diciendo más o menos Pablo, que Dios no se complace en los pecadores, todo lo contrario. Incluso se lo estaban condenando a Pablo de predicar, vamos a decir, algo falso. ¿Por qué? Fíjese el versículo número 8, ahora voy a ir concluyendo, pero el versículo número 8 dice así: ¿y por qué no decir como se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa, afirma que nosotros decimos hagamos mal para que venga bien? Pareciera que algunos de ellos mal entendieron, como mal entienden nosotros las doctrinas de la gracia que nosotros predicamos, del Dios justo, Dios santo, Dios airado, y cuando hablamos de la gracia soberana de la elección de los pecadores, y muchos dicen, no, ¿cómo Dios vas a hacer eso? Es injusto. Yo he escuchado muchas veces cuando yo trato de predicar el evangelio, no ando hablando escogido, eso yo creo firmemente en esa doctrina, estoy afianzado y afirmado que Dios escoge al pecador y a quien quiere y a quien le place. Vamos a ver, porque viene de Dios la misericordia, no del que quiere ni del que corre. Lo creo, pero yo voy y predico el evangelio nada más. Dios sabrá cuáles son las ovejas perdidas de la moneda, pero cuando me ha tocado en una doctrina predicar, muchos objetan diciendo, no, eso es injusto. Bueno, acá lo mismo estaban diciendo, eso es injusto, casi lo mismo. ¿Ve? Así somos acusados nosotros cuando predicamos la doctrina de la gracia o el verdadero evangelio, la escritura, lo que Dios dice. Que dice, no sé si a usted le ha pasado, pero si ha predicado el verdadero evangelio, va a decir así, que nosotros somos ¿qué? Se nos calumnia, muchos de nosotros al predicar estas doctrinas. ¿Por qué? Porque cuya condenación es justa, y se afirman que nosotros decimos hagamos mal para que venga bien. Bueno, ellos mal entendían algo así, como que Pablo estaba diciendo, bueno, prediquemos, hagamos males, porque total la gracia de Dios vino a salvar pecadores. ¿Se dan cuenta cómo mal interpretan? Aunque sí, Dios vino a salvar pecadores, pero no es que Dios quiere que hagan muchos pecados y muchas maldades. Cuando más pecados yo hago y tengo mucho, ¿para qué voy a hacer muchos pecados para que Dios me salve? La idea sería así, yo lo parafraseo para que muchos que no entienden teología no la quiero hacer compleja. Aquellos que me conocen saben que trato de hablar de un lenguaje sencillo. Por eso yo a veces me dicen, ay, no predica tan de una forma tan así como hablan algunos, o cosas así. Mi intención es que usted pueda entender. Si usted se llevó al entendimiento y pudo entender esto, yo estoy complacido en que se hizo la obra. ¿Se puede entender? La idea es esta, es que se lo estaba acusando mal de alguna forma, como decía Bonhoeffer, creo que era, Bonhoeffer era un escritor alemán que decía la gracia barata, algo así, creo que sacó un libro en Alemania, en la época de Hitler. Bueno, como que Pablo estaba predicando un evangelio, una gracia barata. Hagamos males para que venga bien. Él lo va a desarrollar más allá ese capítulo en el capítulo 6. Pecaremos para que la gracia abunde, no, de ninguna manera. Eso lo va a desarrollar. Entonces la idea es así. Vamos para ir concluyendo, porque se me acabó el tiempo, lamentablemente. Pero voy a ir cerrando así. ¿Dios es injusto? Entonces, ¿acaso Dios ha dado su palabra a ellos, le ha dado todas las cosas que vamos a ver más adelante?
pero estas personas no creyeron. ¿Acaso Dios dijo? No, es que lo mismo que usted está recibiendo este mensaje. La Biblia dice, se le dio su palabra. ¿Cuántas veces usted ha escuchado el Evangelio? Que Dios dice que usted ha nacido pecador, hace lo que a usted le parece, lo que esté bien quiere y le parece. Yo ayer escuché de alguien, leí de un argumento de una persona en una noticia, en un comentario, que decía, escuche lo que había puesto, estaban de una noticia, algo, que se habían casado dos personas, dos hombres, una noticia de dos hombres grandes que se habían unido, hombre con hombre, se habían casado, le estaban tirando arroz y habían muerto, no sé qué, y decía, están en el cielo, decía. Decían los comentarios ahí en el coso. Y una señora dice, yo soy cristiana y vivo mi vida como quiero. Hago lo que quiero, pero al fin y al cabo, después Dios me va a juzgar. Pero si usted es un cristiano, eso está contrario a las escrituras. Entonces, ¿qué sucede? Fíjese, Dios le dio las escrituras. Y más una persona que tiene las escrituras, escuchar la escritura. Ahora Dios, ¿será mentiroso? No, que la persona no cree lo que Dios le está diciendo. Y Dios sigue siendo veraz. Por más que el hombre sea mentiroso y se quiera autoengañar y quiera agarrar la Biblia para torcerla y justificar todas las cosas que quiere hacer, no es así. Va a llegar un día en que Dios va a juzgar a los pecadores que estamos viendo ahora. El día de mañana vamos a ver que todo hombre es hallado pecador, no hay un justo ninguno. Entonces hoy es un tiempo de gracia, es un tiempo para que usted pueda buscar al Señor. ¿Qué debo hacer? Vaya directamente así como está. Párese ante el juez justo frente a él, no levante ningún argumento, golpeese el pecho y dice, he aquí el pecador, he aquí la pecadora, ¿qué tengo que hacer? Me arrepiento de mi vida, no puedo dejar de pecar porque no lo puedo, me gusta hacer el pecado, reconózcase ante Dios como el Salmo 51 y pídale que le dé fe al Señor Jesucristo, ayúdame en mi fe, ayúdame a creer en Cristo. Que tengan un bonito día y mañana nos vemos con otra parte del capítulo número 3 de Romano.